Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 132 en este nuevo modelo de la nueva normalidad, en donde cada una de las entidades federativas está aplicando acciones diferenciadas, pero todas encaminadas a poder proteger a la población dentro de los diferentes niveles de riesgo en los cuales se encuentran. Tenemos algunos estados en nivel de riesgo máximo, que es el color rojo, algunos en el nivel de riesgo alto, que es color naranja, pero recordemos estas dos palabras, máximo y alto, es decir, todavía no estamos hablando que el riesgo sea menor o sea moderado o haya disminuido de una manera intensa, no, es máximo, es alto, y estas dos palabras nos deben todavía de llamar a continuar manteniendo todas aquellas acciones que contribuyen a la disminución de contagios. Quedarnos en casa, si nos es posible, aplicar siempre las medidas de sana distancia. Si estoy enfermo y pertenezco a un grupo de riesgo, demandar atención médica. Si tengo signos de alarma durante el desarrollo de mi enfermedad, demandar atención médica oportuna y, lógicamente, siempre cuidar de la población vulnerable. Vamos a ver la primera diapositiva el día de hoy. Vamos a ir directo al panorama nacional. Esta es una imagen, una gráfica que venimos ya presentando varios días, en la cual integramos tres curvas. La primera curva, la más alta en este caso, que es el rojo intenso, representa a los casos de COVID-19 estimados. ¿Por qué les decimos casos estimados? Porque vamos a sumar los casos que ya están confirmados con un resultado de la prueba PCR SARS-CoV-2 positivo. Todos estos casos confirmados los vamos a sumar a los casos que aún son sospechosos, aplicando el porcentaje de positividad para cada una de las semanas epidemiológicas en que conocemos este porcentaje de positividad. Por lo tanto, nos podemos acercar mucho más a la carga que en su momento podemos estar teniendo a nivel nacional. Y vean ustedes que aplicando esta fórmula, o aún sumando los casos aún estimados aún sospechosos, por porcentaje de positividad, ya en la semana 26 estamos viendo un descenso, un decremento en comparación a la semana 25 de un menos 5%. ¿No? Y estas creo que son buenas noticias, sobre todo porque estamos en la semana 28, la semana 27 y 28 ha continuado con un descenso, pero por asuntos de metodología técnica no las graficamos porque todavía tenemos la mayoría de nuestros casos aún sospechosos están precisamente en esas últimas 2 semanas. Pero cuando vemos a la 26, que es prácticamente hace 3 semanas, estamos terminando la semana 28 este sábado, vemos ya esta disminución de un menos 5% en lo que representa la curva nacional. La siguiente curva es precisamente aquella que grafica la ocurrencia de los casos recuperados y por fecha en la cual se recuperaron. Vean cómo esta curva siempre ha seguido prácticamente una tendencia similar a la de los total de casos confirmados. Y en esta curva también agregamos los aún sospechosos que en su momento están dentro de la estimación correspondiente. Lógicamente no van a estar los de los últimos 14 días, ni tampoco los hospitalizados, pero los que todavía sean aún sospechosos de ese tiempo para atrás también van a encontrarse aquí. Y aquí vemos un incremento de los casos recuperados de la semana 24 a la 25 de más 7%, lo cual también es bueno porque quiere decir que las personas continúan recuperándose precisamente de la enfermedad. Y otra también muy buena noticia es lo que seguimos viendo en función de la tendencia de las defunciones que han salido también confirmadas a la prueba de virus SARS-CoV-2, pero además estamos también sumando en esta gráfica aquellas defunciones que son aún sospechosas y les estamos aplicando el porcentaje de positividad. Y a este total, que está graficado por semana epidemiológica, vemos que prácticamente ya tenemos 3 semanas, la 24, la 25 y la 26, con una tendencia descendente. Y el cambio porcentual de las
últimas 2 semanas, es decir, de la 25 a la 26 que están graficadas, es ya de un menos 36%, lo cual está ratificando esta tendencia. Así también presentamos hoy los activos estimados, es decir, la cantidad de casos que estamos estimando forman parte de la epidemia activa en México. Igual, aquí están todos los casos confirmados y también están los casos que son aún sospechosos por el porcentaje de positividad correspondiente para su semana epidemiológica, y con eso podemos estimar que actualmente habrían en México, en función de los casos que se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica, 48.708 casos activos, y que en su momento son, lógicamente, los que pueden seguir manteniendo todavía la epidemia caminando en el país. Veamos la siguiente gráfica. Aquí tenemos, esta gráfica también la hemos venido presentando todos estos días, el porcentaje de cambio diario de casos estimados. Estos son casos. Siempre que usamos la palabra estimados, quiere decir que estamos también sumando los casos aún sospechosos por porcentaje de positividad para acercarnos lo más posible a la realidad que tenemos en el país. Y aquí también quitamos la última semana, quitamos los últimos 7 días, por eso ustedes ven que la gráfica corta el 2 de julio, precisamente para quitar las irregularidades que hay en ese tiempo por asuntos de demanda oportuna de atención médica, notificación de los casos, pruebas que todavía están pendientes de resultados, etcétera. Y para el día de hoy, ese cambio porcentual del día de ayer al día de hoy en casos confirmados estimados es del 1.2%. Entonces vemos cómo la tendencia, que además también ahora está graficada en el fondo, cada uno de los círculos rojos representan el porcentaje de cambio. Ya veíamos que esto llevaba una disminución desde su inicio, ahora también se grafica esa tendencia exponencial para que se vea claramente cómo esa tendencia es descendente, y lo que esta gráfica nos está representando es precisamente la desaceleración de la epidemia en el país, ¿sí? Porque si yo todos los días cuento los casos que voy acumulando, que se van confirmando, y mido qué tanto se incrementaron, si el incremento fue poco, quiere decir que es un porcentaje poco. Si el incremento fue alto, puedo tener porcentajes de un 50, un 100, un 200% de un cambio de un día para otro. Y eso quiere decir entonces que la epidemia se está acelerando, porque eso me da una curva epidémica que me ejemplifica una elevación muy rápida, y eso es alta velocidad. En la medida que la tendencia de la curva, que el ángulo de esa curva se mantiene estable o empieza a descender, entonces el porcentaje de cambio va a ser menor. Entonces es lo que estamos viendo en esta gráfica. Lo mismo aplica para la siguiente gráfica, en donde vemos ahora las lamentables defunciones que han ocurrido en el país. Aquí están ahora graficadas por fecha de defunción, y podemos también ver que el cambio porcentual de esa velocidad de un día para otro es de 1.3%. Y eso es un indicador que vamos a estar dando seguimiento para ver cómo camina, cómo se diferencia entre un día y el siguiente, y lógicamente la tendencia también es claramente descendente, lo que nos sigue hablando de que continuamos en esta desaceleración de la epidemia y de la ocurrencia de casos y defunciones.